Bien, pues ya hemos hablado anteriormente, hemos hecho una aproximación al sistema nervioso y ahora vamos a hablar de las estructuras cerebrales clave en el proceso de traumatización, ¿vale? Hay tres que son muy importantes en el campo del trauma. Son la amígdala, el hipocampo y la corteza prefrontal. Hay otras, ¿no?, que se ven alteradas cuando hablemos de los estudios de neuroimagen y tal, ¿no? Veremos que hay otras que se alteran. Pero estas tres son muy, muy importantes porque forman parte de una red neuronal que subyace a los mecanismos de aprendizaje del miedo, ¿sí? Entonces, lo que voy a hacer es, os voy a explicar cada una de estas estructuras, en qué funciones están relacionadas y luego vamos a ver qué repercusión tiene en el tema del trauma, ¿vale? ¿Sí? Vale. Pues vamos a empezar por la amígdala. La amígdala es una estructura que se ve ahí en gris, ¿vale? Es una estructura muy pequeña, tiene forma de almendra, es una estructura subcortical. Quiere decir que está por debajo de la corteza cerebral. Y justamente la amígdala está ubicada en lo que se conoce como sistema límbico, que es el sistema emocional de nuestro cerebro. ¿Sí? Bueno, como podéis ver, la amígdala está compuesta por diferentes núcleos que se comunican entre ellos, pero luego además la amígdala se comunica con otras regiones del cerebro, ¿no? Entonces, si esta estructura envía y recibe información de muchas zonas del cerebro y se comunica con muchas zonas del cerebro también, significa que es una estructura muy importante, ¿vale? La amígdala ya veréis que lo es. ¿En qué funciones está implicada la amígdala? Bueno, está implicada en varias, pero vamos a explicar dos o tres, que es para el tema que tratamos, ¿vale? Una de las funciones de la amígdala es el reconocimiento emocional de las caras de miedo. Es decir, nosotros podemos reconocer un rostro de miedo gracias a la amígdala. ¿Y cómo se sabe esto? ¿Cómo lo sabemos? Por un caso médico. El caso médico de SM. Veréis. SM era una chica de 20 años, ¿no? Tenía unas crisis epilépticas súper heavy, muy fuertes, ¿no? Se pensaba que tenía un tumor cerebral, pero después de hacer una resonancia magnética, lo que vieron que le pasaba es que tenía una atrofia bilateral de la amígdala, ¿sí? Es decir, sus amígdalas estaban atrofiadas, no funcionaban, y esto era debido a una enfermedad genética que se conoce como Urba-White, ¿vale? Desde un punto de vista médico, pensaron que la mejor opción era hacer una intervención quirúrgica y extirparle las amígdalas. Esto a veces se hace, ¿vale? Desde un punto de vista médico, cuando la gente tiene unas crisis epilépticas muy fuertes y el foco está en el lóbulo temporal, a veces incluso también se tiene que quitar el hipocampo, ¿no? Y dejamos a pacientes con amnesia, ¿vale? Pero bueno, ya os digo, en casos de como última solución, ¿sí? Pues a esta chica le tuvieron que extirpar las dos amígdalas y entonces después de la operación le hicieron una evaluación. ¿Y qué vieron? Bueno, vieron que a nivel de inteligencia estaba preservada, es decir, su nivel de inteligencia no había variado, sus capacidades cognitivas tampoco, sus capacidades motoras y sensoriales tampoco, pero era incapaz de reconocer el miedo en el rostro de las personas, ¿vale? De hecho, aquí os paso la diapuesta de la prueba que se le hizo a SM. Le pidieron que dibujara rostros que expresaran felicidad, tristeza, sorpresa, disgusto, enfado. Y cuando le pidieron que dibujara el rostro de una cara que estuviera temerosa, dibujó un bebé gateando, ¿vale? Entonces, gracias a este caso, pudimos ver que la amígdala es muy importante para reconocer el rostro del miedo. ¿En qué más está implicada la amígdala? En el aprendizaje del miedo. Voy a explicar un estudio, se conoce como el experimento del niño Albert. Ya digo, hoy en día este estudio no estaría aprobado por ningún comité de ética, ¿vale? Se hizo en 1919-20 por el psicólogo John Watson, pero de este estudio podemos extraer información muy valiosa para entender a los pacientes con trauma. ¿Qué es lo que se hizo en este estudio? Pues el señor John Watson lo que quiso fue ver si podía condicionar un estímulo neutro, que era un conejo, con un estímulo aversivo y provocar miedo en el bebé. Esto es lo que se llama el aprendizaje el aprendizaje del condicionamiento de la respuesta de miedo. ¿Qué es lo que hicieron? Pues primero le pusieron al lado al bebé el conejito, ¿no? Y el bebé pues nada, lo tocaba, le tiraba las orejas, lo miraba, le hacía gracia, ¿no? Luego lo que hicieron es que cada vez que le presentaban el conejo al bebé, daban un golpe muy fuerte. Sonaba un sonido súper estridente, donde el bebé se asustaba mucho. Entonces, el bebé se ponía a llorar. Y esta repetición, ¿no? Esta asociación de estímulos la fueron haciendo consecutiva a veces. Le enseñaban el conejo y golpe estridente, hasta que en un momento el bebé, con tan solo ver al conejo, ya se ponía a llorar sin escuchar el sonido. ¿De acuerdo? Es decir,
El conejo, que al principio fue un estímulo neutro, acabó adquiriendo propiedades aversivas por haber estado asociado al sonido. ¿Sí? En- ¿Qué se supo? Entonces, no solo condicionó el miedo, sino que lo que vieron es que luego el bebé, cuando se le presentaba un conejo de peluche o se le presentaba un jersey que a lo mejor tuviera pues la misma tonalidad que el conejo o estímulos parecidos que le recordaran al conejo, el bebé se ponía a llorar de la misma manera. Entonces, ¿qué conclusión sacamos de todo esto? Pues, por ejemplo, que las personas que muchas veces han vivido experiencias traumáticas suelen generalizar ese miedo a otros estímulos, ¿no? Por ejemplo, si una chica ha sido agredida, ¿no? Ha sido agredida por una persona de 2 metros, con pelo largo y camisa hawaiana, ¿sí? Pues seguramente si un día está por la calle y ve a una persona que se le parece, ¿no? Que tiene el pelo largo, que es muy alta, que tiene una camisa hawaiana, pues seguramente su sistema se va a activar. Porque las personas con trauma, lo que les pasa es que su sintomatología se activa no solo cuando están en presencia de lo que les ha generado el trauma, sino ante aquellas situaciones o elementos que tienen similitudes con el evento traumático. ¿Vale? Y esto es por la amígdala. Sí. Vale. ¿Qué más? ¿En qué otra función está implicada la amígdala? En las memorias emocionales. ¿Por qué? Porque la amígdala está muy pegadita al hipocampo, ¿sí? Entonces, cuando la amígdala y el hipocampo trabajan juntos ante una situación que ha tenido un impacto emocional, lo que pasa es que esa memoria se refuerza, ¿vale? Vamos a poner un ejemplo y lo vamos a entender. Si yo pregunto, ¿qué estábamos haciendo el 11 de marzo del 2004? ¿Con quién estábamos? ¿Dónde estábamos? ¿No? Seguramente la gran mayoría, si sois españoles, lo recordaréis, ¿no? Pero si yo os digo qué estabais haciendo el 9 de marzo del 2004, a no ser que fuera el día de vuestra boda, el día de vuestro cumpleaños, o que estuvierais haciendo un viaje muy especial o estuvierais haciendo algo muy especial a nivel emocional para vosotros, no recordamos ese día. Porque si la información es neutra, el cerebro no la puede almacenar, no puede almacenar tanta información y la va desechando. Pero aquellas experiencias que tienen un impacto emocional se van a quedar grabadas gracias a las conexiones entre amígdala e hipocampo. La amígdala recoge el impacto emocional y el hipocampo contextualiza el entorno y la situación en la que estamos. ¿Sí? Bueno, pues ahora vamos a dejar de lado la amígdala y nos vamos a pasar al hipocampo. ¿Vale? El hipocampo es la estructura que está pegadita a la amígdala y que tiene forma de caballito de mar. De ahí el nombre, me imagino, ¿no? Entonces, algunas de las funciones del hipocampo son las memorias explícitas, ¿no? Es decir, esas memorias que podemos traer a la mente de manera voluntaria y consciente, ¿no? Por ejemplo, pues cuál es la capital de Francia, quién era el cantante de Queen o quién es el presentador del intermedio, ¿no? Es decir, todo este tipo de información depende del hipocampo. ¿Qué más hace el hipocampo? Pues nos ayuda en las representaciones espaciales. Es decir, si yo ahora estoy aquí en mi casa y me quiero ir al trabajo en coche, ¿no? Pues tengo que saber que voy a tener que coger tal calle, que voy a tener que subir hacia arriba, girar, coger tal avenida, ¿no? Etcétera. Luego, también están muy implicadas en las memorias emocionales, como acabamos de ver, y también está muy implicado en lo que se llama los procesos de neurogénesis, es decir, la formación de nuevas neuronas. Hace años se pensaba que el cerebro no tenía la capacidad de crear nuevas neuronas, ¿no? Que cuando una neurona se moría, pues la perdíamos y ya está. Hoy en día sabemos que nuestro sistema nervioso es capaz de generar nuevas neuronas y el hipocampo es una estructura muy crítica en esos procesos. ¿Sí? Bueno, la tercera estructura, muy importante, es la corteza prefrontal. ¿Vale? La corteza prefrontal es la parte del cerebro que ocupa más espacio, ocupa casi el 30%. ¿M? Y anatómicamente la podemos dividir en tres, en la corteza dorsolateral, la prefrontal medial y la orbitofrontal. ¿Vale? Pues vamos por la dorsolateral, porque es importante. Bueno, desde la corteza prefrontal dorsolateral dependen las funciones ejecutivas, lo que hemos hablado antes, ¿no? La capacidad de planificar, organizar, tomar decisiones, de pensar en las consecuencias que va a tener si yo hago esto. Todo eso depende de este área del cerebro, ¿sí? La metacognición, es decir, la capacidad que tenemos de reflexionar sobre nuestros propios pensamientos y cómo aprendemos todo. Todo esto eh, todo esto también depende de la corteza prefrontal, la conciencia del yo y del autoconocimiento, ¿no?
Esto es importante porque muchas personas, sobre todo en las personas que tienen trauma o trastorno de estrés postraumático también, ¿no? Vemos que hay alteraciones cognitivas. Son personas que les cuesta mucho la toma de decisiones. Son personas que tienen muchos problemas de memoria. Son personas que les cuesta mucho organizarse, ¿no? Entonces, a nivel cognitivo también hay un déficit, no solo a nivel emocional, ¿vale? Y todo es porque, como iremos viendo más adelante, la corteza prefrontal se ve afectada por el trauma. ¿Sí? Luego tenemos la corteza orbitofrontal. Es esta estructura que nos permite regularnos emocionalmente. Si yo estoy enfadado, ¿no? O estoy triste, una manera de poder autorregularme es gracias a la corteza orbitofrontal, ¿vale? También nos va a permitir tomar decisiones de un componente emocional y también valorar la toma de riesgos, ¿vale? La corteza prefrontal medial nos va a permitir inhibir la conducta. Es decir, si yo ahora, por ejemplo, tengo ganas de salir a tomar una cerveza con los amigos, pues no lo hago, me tengo que quedar aquí porque estoy dando una charla, ¿no? Todo esto es por esa estructura del cerebro, ¿no? Que nos permite regular la atención, la conducta, los estados motivacionales y la mentalización. Es decir, saber entender las necesidades y los sentimientos de la otra persona. Y también poder entender nuestros propios estados internos. ¿Sí? ¿Vale? Entonces, con esto, yo creo que las estructuras clave, pues, en los procesos de traumatogénesis, pues ya estarían y ahora pasaríamos en el siguiente vídeo a las respuestas adaptativas que damos ante el trauma. ¿De acuerdo?